La verdadera revolución del siglo XX comenzó en una fábrica sucia de Detroit. Antes de Henry Ford, los autos eran juguetes carísimos para millonarios, pero después se convirtió en un auto que era una posibilidad para todos. Este hombre no solo fundó una empresa, fundó la clase media moderna. Su secreto fue el modelo T. Gracias a la cadena de montaje móvil, un auto que antes tardaba 12 horas en construirse, salía cada 93 minutos. Redujo el precio de $800 a solo 200. Hoy vamos a revivir la épica historia de Ford. Desde la revolución de las 4 ruedas, hasta el drama de la velocidad máxima. La gran jugada de Henry Ford no fue mecánica, fue social. Para reducir la rotación de empleados y asegurar que la producción en masa tuviera sentido, Ford hizo algo inaudito en 1914. Duplicó el salario de sus trabajadores a $5 por día y redujo la jornada a 8 horas. Esto no fue un acto de caridad, fue genialidad pura. Si el obrero ganaba bien, podía permitirse comprar el producto que fabricaba. Ford creó una nueva clase de consumidor, el ciudadano promedio con poder adquisitivo. La gente ya no compraba solo un auto, compraba el sueño americano de la movilidad y la libertad. El imperio Ford, centrado en sedanes familiares, estaba aburrido. El nieto, Henry Ford II, quería inyectar adrenalina a la marca y decidió comprar la joya de la corona del automovilismo, el Ferrari. La negociación estaba cerrada, los papeles listos. Pero Enzo Ferrari hizo la jugada más arrogante de la historia. Usó el interés de Ford para presionar a Fiat, y en el último momento, rompió el trato, insultando a Ford II y a su abuelo. Fue una humillación pública que resonó en Detroit. La venganza fue encargada a un equipo de ensueño, liderado por el escorredor Carroll Shelby y el brillante aunque volátil piloto Ken Miles. El objetivo, crear un auto que superara a las máquinas italianas. Así nació el GT40, un monstruo americano con corazón de V8. Después de 2 años de desastres, llegó 1966. En las 24 horas de Le Mans, Ford no solo ganó, humilló a Ferrari. Los 3 bólidos americanos cruzaron la meta juntos, sellando un triplete histórico. Ferrari fue borrado del podio. Fue la venganza perfecta, una derrota tan aplastante que Enzo Ferrari retiró su equipo oficial de las carreras. La historia de Ford es la historia de la ambición americana. De un granjero que se atrevió a soñar con el auto más barato del mundo, a un empresario que se vengó de un rival italiano con el coche de carreras más dominante. Henry Ford nos dio la línea de montaje, su nieto nos dio la velocidad y la adrenalina del Mustang y el GT40. Hoy, el óvalo azul sigue siendo sinónimo de fuerza, velocidad y resistencia. Es la marca que nos puso sobre ruedas y que nos dio la llave de la carretera. Ford no solo construye autos, construye leyendas. Los años 60 llegaron a América con una explosión cultural. Los jóvenes ya no querían conducir los pesados y aburridos autos de sus padres. Querían velocidad, pero la industria automotriz no los veía. Para 1964, existía un vacío en el mercado. No había un auto deportivo, accesible y lleno de personalidad para la generación del baby boom. El futuro estaba listo para ser comprado, pero nadie lo había fabricado. Hasta que un joven ejecutivo de Ford, llamado Lee Iacocca, tuvo una visión. Hoy descubriremos la audaz apuesta de Ford que no solo creó un auto, sino que definió una era. Este no fue un proyecto sencillo. La directiva de Ford temía el fracaso. Pero Lee Iacocca, un visionario, convenció a Henry Ford II de darle luz verde a un experimento. El objetivo, un auto para 4 personas, deportivo y que costara menos de $2.500. Utilizaron la plataforma del económico Ford Falcon y le inyectaron alma. Lo diseñaron para verse como un auto de carreras, pero construido para la producción masiva. El nombre, finalmente, vino de la inspiración en el veloz caballo salvaje americano, el Mustang. El 17 de abril de 1964, Ford no lanzó un auto, lanzó un fenómeno social. El Mustang fue un éxito de ventas sin precedentes. Los concesionarios se vieron inundados por clientes. Algunos incluso tuvieron que cerrar sus puertas por la avalancha. La demanda era tan alta que en Pittsburgh, un cliente tuvo que pasar la noche en el auto recién comprado para que nadie más se lo llevara. En sus primeros 12 meses, Ford vendió más de 400,000 Mustang. El Mustang ya era cool, pero le faltaba potencia. Y aquí es donde entra de nuevo el legendario Carroll Shelby. Le pidió a Ford que le diera el auto y él lo haría rugir. El resultado fue el Shelby GT350, un bólido que se transformó en un auto temible. Con el Shelby, el Mustang pasó de ser un auto de moda a un arma en la carretera. La fórmula V8, tracción trasera y un sonido infernal, desató la rivalidad más épica de la historia americana. 50 años después de su lanzamiento,
El Mustang sigue siendo el auto deportivo más vendido del mundo. Es el único muscle car de su generación que nunca ha faltado a la cita. Ha estado en el cine, en el rock and roll y en la cultura popular como ningún otro. El Mustang demostró que Ford entendió algo que nadie más vio. La juventud no solo quería un auto, quería un reflejo de su propia libertad y ambición. Lee Iacocca creó un automóvil, pero la juventud lo convirtió en un icono. La leyenda del Mustang sigue galopando. En la historia de Ford, cada gran avance, cada decisión audaz, se probó primero en un lugar, la pista de carreras. Henry Ford sabía que la mejor publicidad no era un anuncio, sino una victoria humillante contra la competencia. Desde sus primeros días hasta la venganza contra Ferrari, Ford ha utilizado el automovilismo como su laboratorio de I+D y como su mejor herramienta de marketing. Hoy, vamos a acelerar. Recorreremos las pistas que forjaron la tecnología de sus autos de calle, y como las victorias en Le Mans, NASCAR y el Rally, transformaron la reputación del óvalo azul. La Ford Motor Company que conocemos hoy, existe gracias a una victoria de carreras. Antes de la cadena de montaje, Henry Ford ya había fallado en 2 empresas. Necesitaba inversores, y nadie le creía. Así que en 1901, se subió a su auto experimental, el Sweepstakes, para competir contra el piloto más famoso de la época. Ford ganó. Esa victoria le dio la credibilidad y el capital que necesitaba para fundar Ford Motor Company. Desde el día 1, Ford entendió que las carreras no eran un pasatiempo, eran una estrategia de negocio y una prueba de vida. Si Le Mans era la venganza corporativa, NASCAR era la batalla por el corazón del consumidor americano. Las reglas de NASCAR obligaban a los fabricantes a usar motores y diseños cercanos a los autos de calle. Esto significaba que cada mejora hecha para la pista terminaba en tu coche. El dominio de Ford en los óvalos, con su poderoso V8 Stock, elevó la reputación de sus sedanes a un nuevo nivel. Las leyendas de NASCAR eran héroes que vendían autos en cada victoria. Pero la ambición de Ford era global. Y si querías probar la dureza de un auto, tenías que ir al Rally Mundial. En el Rally, no compites contra otros autos, compites contra el planeta. El éxito del Ford Escort RS Cosworth en los 80 y 90 fue la prueba de fuego de su ingeniería. La tracción en las 4 ruedas, los sistemas turbo y la resistencia de la suspensión se llevaron al límite. El Rally demostró que Ford no solo era rápido en los óvalos, sino también el más duro en cualquier superficie del mundo. En el siglo XXI, Ford demostró que la ambición de las carreras sigue intacta. El renacimiento del Ford GT en 2016 no fue casualidad. Fue una misión, una celebración. 50 años después de su primera victoria en Le Mans, Ford volvió a ganar. Un homenaje perfecto que reforzó el mensaje. La tecnología de carreras sigue fluyendo. Hoy, la nueva batalla es la electrificación, y Ford la está llevando a la pista. El espíritu de Henry Ford, subido a sus Sweepstakes en 1901, sigue vivo en cada auto que lleva el óvalo azul. Porque en Ford, la victoria en la pista es solo el comienzo del camino. En 2008, la industria automotriz americana estaba al borde de la extinción. General Motors y Chrysler imploraban por un rescate financiero al gobierno de Estados Unidos. Pero había una tercera compañía, una de las más antiguas y orgullosas, que se negó a arrodillarse, llamada Ford. Habían sido fundados en la autosuficiencia, y morirían de la misma manera si era necesario. Este es el relato épico de cómo Ford, bajo un liderazgo visionario, tomó la decisión más arriesgada de su historia, vendiendo casi todos sus activos para sobrevivir. La genialidad de Ford no fue la suerte, sino la visión. 2 años antes de que la economía se colapsara, Alan Mulally, su CEO, olió el desastre. Su plan fue audaz, brutal y simple: hipotecar cada tornillo, cada edificio, y hasta el logo del óvalo azul. Consiguieron un préstamo de más de $23,000 millones. Cuando la crisis golpeó en 2008, Ford fue la única que no necesitó ayuda del gobierno. Tenían su propio dinero. Mientras sus competidores quebraban, Ford estaba en el hospital, pero con el dinero para pagar la cuenta. Esta decisión, esta hipoteca total, fue el acto de fe que salvó a la compañía y le devolvió el orgullo a su nombre. Para pagar su deuda y enfocarse en la supervivencia, Ford tuvo que desprenderse de sus juguetes de lujo. Vender Aston Martin, Jaguar, Land Rover y Volvo fue un trago amargo. Era desmantelar un imperio que habían tardado años en construir. El enfoque se centró en la simplicidad: fabricar los mejores autos y trucks para el consumidor americano. Esta disciplina, este sacrificio de las joyas de la corona, les permitió salir de la crisis en 2012 sin deber un centavo al gobierno. Una vez que la crisis pasó, Ford se reafirmó en su territorio más sagrado. La F-150 no es solo un vehículo, es una institución.
Es la pick-up más vendida en Estados Unidos por más de 40 años. Para mantener ese dominio, Ford tomó otro riesgo monumental: fabricarla en aluminio. Un material caro y difícil de manejar, que requirió rehacer todas sus fábricas. Pero el resultado fue una camioneta más ligera, más potente y más eficiente. Ford entendió que para sobrevivir, no bastaba con ser bueno. Tenían que ser audaces. Y esa audacia los llevó al siguiente gran salto. El ciclo de la audacia no termina. Hoy, el campo de batalla es la electricidad. Y Ford hizo lo impensable. Puso su nombre más sagrado, la F-150, en un vehículo 100% eléctrico. Esto no es solo un auto, es una apuesta de miles de millones de dólares. Es decirle al mundo que la tradición americana también es compatible con el futuro. De hipotecar la empresa para sobrevivir, a hipotecar su legado al futuro eléctrico. La historia de Ford en el siglo XXI es una clase maestra de supervivencia y visión a largo plazo. Han demostrado que, para Ford, el riesgo nunca es tan grande como la recompensa.